primero cambiaron. Pero la idea del procedimiento parte y nace de la necesidad primero de haber medido. O sea, lo que yo le estoy explicando ahora, parto de aquí a medir a dónde. ¿Me entiendes? Entonces, yo saco, desmonto y hago la medición e inmediatamente digo, mira, tenemos cables malos, tenemos bujías malas, y pongámosle que haya existido un distribuidor. Ya, oye, tenés que cambiar tu placa. Por darme idea. Ahí hubiese sido un diagnóstico. Ellos hicieron el cambio, porque también el chico, ¿cierto? Llegó y tenía también las bujías nuevas, parece, ya las tenía. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces ese empezó el proceso. Y eso, la medición es bien importante. Es importante. Por ahí también el otro día yo no sé a quién le dije o escuché que alguien gritaba acá que decía que tenía un problema en un vehículo y la resistencia de las bujías la habían medido y estaban como en 10. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es terriblemente malo porque las bujías normalmente llevan una resistencia de ¿cuánto? 5. De 5 kiloohms. Eso es lo que llevan las bujías. ¿Ya? Bueno. Entonces lo que yo hago aquí, para poder hacer una medición simplemente, es medir en los cables de bujía, yo mido resistencia. En bujía, mido resistencia. En el rotor, mido continuidad. Y también debiera tener una resistencia, el hecho de medir continuidad. Entonces lo que yo voy a hacer, como yo sé que tengo que irme a kilo, ¿cierto? Yo voy a medir este cable, ¿ya? Tan simple como es. En este caso, este cable PVC tiene 1,28 kiloohms. Está mal. ¿Estaría terriblemente malo? ¿Me puede servir? Sí. ¿Qué significa? Pero ahora yo quiero llegar a este punto. Una vuelta así. Ya, pero espérate. Pero yo quiero llegar a este punto. ¿Qué pasa si este cable tuviera sumamente baja la resistencia? Estaría a punto de cortarse, cuando la resistencia es demasiado baja. Pero si la resistencia es muy alta, ¿qué pasa? Es que veamos los dos extremos. Porque a veces nosotros hablamos, oye, no, si tiene tanta resistencia. Pero ¿qué pasa cuando está bajo el parámetro o cuando está muy alto de este parámetro? ¿Está cortado cuando está la resistencia muy alta? Cuando está muy baja está por cortarse, cuando está muy alto también tiene dificultad de paso. Sí, también hay dificultad de paso, pero hablemos, por ejemplo, de que aquí tenemos la bujía. Ya, ahí tenemos la bujía. Si yo mido este cable y la resistencia es sumamente baja, por ejemplo, supongamos que haya tenido 1 de resistencia, 1 kilo. Pasaría mucha corriente. Eso es lo que yo quiero que me digan. ¿Pasa mucha corriente? ¿Pasa poca corriente? Para que lo entendamos, para que vayamos entendiendo cuando está en kilo ohm bajo, ¿qué es lo que pasaría con la corriente? ¿Pasa más corriente? ¿Pasa más o pasa menos corriente? A ver. ¿Más corriente? No. Cuando está bajo. Estamos viendo cuando está muy bajo. Que ofrece menos resistencia al flujo de corriente. Pasa más corriente. Pero si este estuviera más resistivo, pasa menos corriente. Se resistiría a la corriente, se calentaría. Se calentaría. ¿Pero qué pasa? ¿Pasa más corriente aquí? No, pasa menos. Pasa menos. Inversamente, pero Ya, inversamente. Ya, es que eso yo necesito que usted lo ponga claro aquí. Más resistencia, menos corriente. ¿Ya? Y cuanto más resistencia, mucha corriente. Entonces, ¿qué me perjudica? Si tengo mucha corriente, ¿qué me perjudica en una bujía? ¿Qué me va a hacer en la bujía? Si yo estoy hablando de que la bujía está resistida, ¿qué me va a pasar en la bujía? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo menos resistencia en el cable? ¿Qué es lo que me sucede en la bujía? Me genera una chispa adecuada. Pero decíamos que el cable está de menos resistido, por lo tanto pasa más corriente. puede derretirse se enciende después. No genera una chispa adecuada, porque toda la mezcla no se convirtió. Pero estamos diciendo que aquí tenemos menos resistencia. Estamos diciendo, ustedes me dicen que pasa más corriente, ¿cierto? Porque está menos resistida. Este cable estamos hablando que tiene 1 kilo. Pasa más corriente, ¿cierto? Me acaban de decir, pasa más corriente. Ya. ¿Qué pasa en la bujía? Pasa a estar más fluorescente ese No, porque la bujía tiene su resistencia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La bujía va a restringir el paso a la corriente igual.
Pero va a ¿Qué es lo que pasaría en la bujía? Buena pregunta. El salto sería. ¿Ah? El salto de la chispa sería antes. No, porque eso es comandado eléctricamente o electrónicamente. No, ahí no tenemos. Pero ¿qué pasaría si aquí viene un flujo corriente y ¡pam! O sea, ¿sería óptima? No. La bujía De empezaría hecho a tenemos un deteriorarse. problema. O sea, tenemos un problema de exceso de corriente, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría en la bujía? Se empezaría a deteriorar. ¿Ah? Ya, se calienta ahí. ¿Ah? Se pierde la resistencia. Pierde la resistencia. Es muy probable que la resistencia porcelana que tenemos acá adentro, recuerden que hay una resistencia antigua que estaba en la bobina, ¿ya? Una resistencia porcelana, una latita, que es lo mismo que acá, pero esta es una tecnología distinta. Es una tecnología distinta que ahora nosotros incorporamos acá, ¿ya? Obviamente, lo que va a suceder que la bujía se va a calentar de tal magnitud, ¿cierto? Que en primer lugar puede generar autoencendido. Primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta demasiado. ¿Y cuál es la misión de la bujía también? Enfriar. ¿Se acuerdan que hablábamos? Enfriar. La resistencia de los cables va acorde a la resistencia de la bujía. ¿Me entiendes? O sea, sabemos que las bujías todas tienen 5. Puede haber una variación de una bujía de 4,3, 4,8, igual que puede estar en 5,2. Puede ser, una bujía usada, ¿cierto? De un tiempo que está dentro de 7.000, 14.000 kilómetros, va a tener precisamente una tolerancia en función porque está siendo trabajada esa resistencia. ¿Me entiendes? Entonces, lo que nosotros sí logramos hacer es de que al momento de aumentar este voltaje, lo que lo va a generar un problema va a radicar específicamente, ¿cierto?, a lo que va a hacer que la resistencia va a tener una variación. Y es muy probable que esa resistencia aumente o disminuya en la bujía. Disminuye. ¿Con exceso de corriente? ¿Por exceso de corriente? Disminuye. ¿Disminuya? ¿La resistencia? Sí, en la bujía. Porque está ¿Ah? quemando la resistencia de la bujía. Entonces se va a perder, po, Se pierde. ¿cierto? Entonces, cuando hay un Entonces si se... Vamos, para terminar, ¿para qué ir? Entonces, si se pierde la resistencia, ¿tengo resistencia? No. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La bujía se sobrecalentar. Que empieza a generar autoencendido. Y cuando se genera el autoencendido, ¿qué va a empezar? Ahí empezamos con el problema de hidrocarburo. ¿Por qué? Porque la mezcla no se empieza a quemar bien. ¿Por qué? A pesar que tengo un tremendo chispazo, por decirlo de esta manera. ¿Sí? Pero la bujía se empieza a abrir. Una de diagnosticar una bujía que se empezó a abrir en el electrodo es que el cable está resistivo, la bujía está mala. Porque el golpe eléctrico es muy fuerte. Como es muy fuerte, aumenta el poder calorífico de la cámara de combustión. Por lo tanto, el vehículo, el adelanto de la chispa, y ahora sí, el que dice, ¿cierto?, de adelantar o atrasar la chispa, empieza a generarse un problema entre el salto de la chispa y la inyección de combustible. No pasa a ser parejo. Por lo tanto, empieza a variar la mezcla. Y al variar la mezcla, empiezan a subir los gases. ¿Me entiendes? No hablemos con sube, hablemos de gas, sube. Todavía no vamos a hablar quién sube y quién baja, pero sube los gases. ¿Ya? ¿Te fijas? Eso es lo que nosotros tendríamos. Ahora, si el cable está demasiado resistido, lo que vamos a tener es una dificultad de paso corriente. Sí. ¿Cierto? Sí. Una dificultad de paso corriente. Entonces, ¿la bujía se va a dañar? También. No debiera de dañar, ¿cierto? Hay un problema netamente de esto. Pero, al pasar menos corriente, voy a tener también una chispa insuficiente. Porque la resistencia que tengo aquí, más estos resisteos, el flujo corriente que yo voy a tener va a ser menor. Por lo tanto, voy a tener mucha resistencia a ese flujo de corriente que está generándose. Por lo tanto, también voy a generar un problema. ¿De qué? Una chispa así, ni con ganas de salir. Ni con ganas de salir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a subir los gases
van a subir los precios. ¿Te fijas? Por lo tanto, es primordial cuando nosotros hacemos una medición de estos componentes, que estos componentes estén dentro de los rangos. ¿Te fijas? Esa es la manera que nosotros tenemos para hacer procedimientos. ¿Qué te reís, Juan? ¿Qué te reís? No, tremendo procedimiento. Pero es que sí es, po. Es que para que podamos entenderlo. Porque yo estoy seguro.